Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a exponer el tema 4.2, tipos de conflicto, correspondiente al tema 4, que es negociación y conflicto. El equipo está conformado por Mayra Alejandra Gómez Carvajal, Eric Raúl Pérez Pulido, Rodrigo Peregrino Gómez y su servidora. Como pequeña introducción podemos decir que las causas de los conflictos pueden variar y suelen ser algunas más habituales según el tipo de conflicto, y es que varían según los valores e ideologías, expectativas, recursos, choques de personalidades, diferentes tipos de pensamientos, etc. Pero, ¿cómo sabremos cómo clasificar estos conflictos y cómo sabemos los tipos de conflicto que hay? Bueno, los tipos de conflictos se pueden agrupar según su contenido, su veracidad o según los participantes, cada uno con estas características, las cuales se explicarán a continuación. Mi nombre es Najaide León García y yo voy a explicar sobre los tipos de conflictos según su veracidad. Hay tres tipos de conflicto. Se dividen en conflictos inventados, conflictos reales y conflictos imaginarios. El primero, que son los conflictos reales, estos conflictos se basan en hechos ahora sí que puramente reales, como pueden ser los políticos, los financieros, cualquier otro tipo. Bueno, un conflicto inventado es aquel, por ejemplo, una situación, una persona, cualquier persona, se crea un accidente solamente para que el seguro de vida o un seguro para automóviles le pague lo que es esa parte del daño. Entonces, pues monta todo el escenario para que se vea real. Ese sería como un conflicto inventado. Bueno, y los conflictos imaginarios podría ser una discusión o algún malentendido que tenga, por ejemplo, una joven con su novio, mientras ella piensa que él está con otra simplemente por el hecho de no poder comunicarse con ella porque no tiene saldo o porque pues no tenga señal, no tenga el medio pues para poder comunicarse con ella. Esos son unos ejemplos de los tipos de conflicto según su veracidad. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Gómez Carvajal y yo voy a hablarles acerca de los conflictos según los participantes. Dentro de esta clasificación se divide en dos grandes grupos, que son los conflictos personales y los conflictos grupales. En los conflictos personales están los que son intrapersonales. ¿Esto qué significa? Significa que el conflicto sucede dentro del individuo. O sea, quiere decir que el conflicto es de una sola persona. Un claro ejemplo puede ser un ejemplo básico que nos ocurre a todos. ¿Qué voy a comer hoy? Me pongo a pensar, ¿qué voy a comer hoy? Pero tengo que ver cuál es mi presupuesto, qué quiero comer o qué no he comido. De ahí empieza un conflicto. ¿Por qué? Porque yo misma estoy, se puede decir, creando un problema acerca de algo básico. Este es un conflicto que nos ocurre a todos, pero no se puede tomar, no es a gran escala un conflicto, pero se denomina así. ¿Por qué? Porque nos guste o no, hay dos partes. Por ejemplo, si yo quiero comer, no sé, empanizado. No, pero yo quiero espagueti. Pero se me antoja el empanizado, pero no me alcanza para el empanizado y me alcanza nada para el espagueti. Y ahí es donde entra el conflicto. O sea, acerca de lo que yo quiero, pero también lo que yo quiero no puedo hacerlo. Así que por lo tanto tengo que llegar a una solución de este conflicto, que en este caso sería, si no me alcanza para hacer mi empanizado, pues entonces si me alcanza para hacer mi espagueti, pues ni modo, hago mi espagueti y eso es lo que voy a comer hoy. El otro conflicto es el interpersonal. Este conflicto es el más común, ya que este se crea de la interacción de dos personas. ¿Esto qué quiere decir? Que este conflicto se basa en alguna diferencia que haya entre dos personas. Puede ser un diferente, no sé, un diferente pensamiento, una ideología diferente, un gusto diferente, una opinión diferente, una emoción diferente. Este es el más básico porque, como sabemos, cada individuo tiene y piensa de manera diferente. No vamos a compartir siempre la misma opinión o no vamos a ver las cosas del mismo lado. Así que aquí es donde se crean los conflictos. Algunos conflictos básicos de esto puede ser que acabamos de ver una película
Y si yo lo veo con un amigo y a mi amigo, tal vez a mí me pareció una película muy buena, me gustó la trama, me encantaron los actores, cómo se desarrolló, no me aburrió, pero tal vez a mi amigo me dice, no, pues a mí no me gustó, me aburrí en esta parte, no la encontré lógica, y yo empiezo a defender mi punto de vista y él empieza a defender su punto de vista, y ahí estamos creando un conflicto interpersonal. Pero como sabemos, no solamente este conflicto se basa en opiniones, sino que puede ser en emociones, ya que no todas las personas reaccionamos a un suceso de la misma manera. Puede ser en caso de que se muera un familiar, puede ser que yo me ponga muy triste y esté llorando y esté llorando y esté llorando, pero puede ser que, no sé, mi compañera ella no llore, sino que esté calmada y yo le puedo, incluso puedo llegar a reclamarle, no, oye, ¿cómo puede ser que no estés triste? No hay cosa, pero tal vez ella sí se siente triste, solamente que no lo demuestra de la misma manera. Y es por eso que debemos entender que como individuos no somos iguales y siempre, de hecho, la mayor parte de las veces, siempre vamos a reaccionar de una manera diferente. Y es por eso que debemos respetar cómo el otro reacciona o debemos respetar las ideas de los demás para evitar tantos conflictos. Dentro de esta clasificación, el otro grupo es los conflictos grupales. Estos igual se dividen en dos. El primero es el intergrupal. ¿Esto qué significa? Significa que este conflicto ocurre dentro de los miembros de un grupo. Esto se puede dar porque ya sea que uno o dos miembros estén en desacuerdo acerca de una opinión o de la idea general del grupo. Y esto hace que el grupo entre en un conflicto. Pero esto, si no se resuelve a tiempo, puede crear una reacción en cadena. ¿A esto qué significa? Se preguntarán. Un ejemplo, con mi equipo de trabajo, el profe nos dejó ahorita hacer el video de una exposición. Pero si nosotros nos repartimos los temas, pero un compañero dice, no, yo no quiero este tema, yo quiero tal tema, pero ese tema ya se lo dimos a otra persona y todo eso, y que dice, no, pues no voy a hacer nada. Y al no hacer nada nos está destrozando a todos como equipo. ¿Por qué? Porque si su parte no está, si él no entrega su parte, entonces el trabajo no va a estar completo. Y eso va a hacer que nuestro proyecto como tal no tenga la calificación completa. Y eso nos va a afectar en la materia. Y eso nos va a afectar en nuestras calificaciones ya finales. Y como se puede ver desde un simple desacuerdo entre los miembros del mismo grupo que dijo no quiero, nos afectó ya a más grande escala. Esto es lo que conocemos como una reacción en cadena. Basándonos en lo que hemos dicho acerca de los conflictos intrapersonales e interpersonales, ya nos podemos dar una idea acerca de a qué nos referimos con conflictos intergrupales. Entonces, ¿ustedes qué creen que es un conflicto intergrupal? Así es, los conflictos intergrupales son aquellos que suceden entre dos grupos diferentes. Sus causas suelen ser por tener ideologías, opiniones o emociones diferentes. Un ejemplo de esto puede ser en la política, ya que, por ejemplo, un partido con otro partido, pues se puede decir que crean un conflicto. ¿Por qué? Porque no comparten las mismas ideologías o no tienen los mismos intereses. Y un grupo puede ponerse a defender el suyo y a empezar a decir que no, que este partido es el que nos conviene, por esto, por aquello y por otro. Pero algún otro del otro partido puede empezar a decir, no, pero es que estás equivocado porque eso no es lo que necesitamos esto, necesitamos aquello. Y es donde empieza pues el conflicto, ya que al no compartir la misma ideología o el mismo interés, pues genera una disputa. Pero este conflicto se puede decir que es uno de los más violentos en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque si este conflicto no se calma o no se contiene de cierta manera, podemos llegar hasta incluso tener conflictos ya de violencia física. ¿Por qué? Porque al ser varias personas es muy difícil que alguien controle a todas esas personas. Y pues una persona ya estando en la disputa, estando enojada, no sé, puede lanzar un golpe y eso va a crear que el otro se enoje y va a lanzar igual otro golpe y va a empezar una pelea física y eso es lo que no queremos. Bueno, espero les haya quedado claro acerca de los conflictos según los participantes. Esta fue mi participación. Si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden escribírmela y yo se las contesto con mucho gusto. Gracias. Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Rodrigo Peregrino Gómez. Pues ya me conocen y para los que no me conozcan igualmente.
a mí me corresponde explicar los tipos de conflicto según su contenido. Okay. Para empezar están los conflictos relacionales. Estos más bien se dan entre las familias. Son los conflictos familiares internos que se dan pues entre los integrantes de la familia normalmente, ya sea por cuestiones de pareja o económicas o cosas por lo normal. En segundo lugar están los conflictos de interés. Como bien se menciona, los conflictos de interés hay algo de por medio. Estos conflictos, esa es su mayor característica, que hay algo de por medio. Ambas partes buscan algo por querer tener un puesto más alto, no sé, económicos, morales, sociales, cosas así. En tercer lugar están los conflictos éticos y de valores. Eso, como bien lo dice su nombre, tienen que ver con nuestra ética y la forma de comportarnos, porque igual eso puede generar un conflicto y afecta a todas las personas que lo rodean, ya sea que estemos en la familia, en el trabajo, con la sociedad o en cualquier lugar. Eso genera conflicto. En cuarto lugar se encuentran los conflictos de liderazgo y poder. Normalmente esto se da dentro de las empresas y puede afectar el rendimiento de la misma, debido a que los empleados pues no se sienten en un ambiente de trabajo bueno, ya sea porque su jefe o algún empleado que tiene un mayor puesto o entre ellos mismos tienen problemas, ya sea porque quieren subir de puesto, porque quieren subir de rango, porque no les pagan bien o por el solo hecho de generar problemas. Y en quinto lugar están los conflictos de personalidad. Estos conflictos de personalidad van enfocados a nosotros, a cada uno de nosotros mismos. Son interpersonales, son un poco complejos, yo diría mucho, porque cada uno de nosotros tenemos personalidades, pero la personalidad es algo poco flexible. Y cuando pasa esto, pues tendemos a tener diferentes tipos de personalidades y esto provoca enfermedades y trastornos a cada uno de nosotros y por lo tanto, si tenemos diferentes tipos de personalidades, podemos dañar a las personas que están a nuestro alrededor o no podemos estar en un entorno sano con ellos. Bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido algún tipo de conflicto similar? ¿Tenían idea de que teníamos conflictos entre nosotros mismos, como la personalidad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún otro tipo de conflicto que pueda estar relacionado con uno de estos? Bueno, en ese caso, muchas gracias. A continuación, sigue mi compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Siri Raúl Pérez Pulido. Yo les hablaré acerca de los pasos para resolver conflictos. Después de haber visto todos los conflictos que hay, ¿creen que es fácil resolver conflictos? La respuesta es no, porque nunca se nos enseña cómo resolver conflictos, o si hay pasos para resolver conflictos. Y algo muy importante es porque en los conflictos las emociones están a flor de piel. Luego, por sentir la diferencia, la ansiedad, se nos nubla la razón y no comprendemos realmente lo que está pasando. Una vez entendido que el conflicto no es fácil de resolver, ¿creen que existe alguna técnica infalible para resolver conflicto? La respuesta también es no. No todo conflicto tiene el mismo procedimiento para ser resuelto. Creo que depende saber ubicar en qué conflicto estamos inmersos o qué conflictos estamos observando, ¿no? Porque si aplicamos una solución a un conflicto interpersonal, a uno grupal, la respuesta no va a ser positiva. Siempre va
Va a variar, quizás sirva para calmar las cosas un poco, pero no puede resolver el conflicto como tal. Tenemos que aplicar una solución para el problema grupal. El primer paso para resolver conflictos es aceptar que hay un conflicto, no dejarlo a un lado, no decir que no existe y ser asertivo hacia él. Asertivo y colaborativo. ¿A qué voy con esto? Una persona asertiva siempre ve por sus intereses, pero si es colaborativo puede velar por las dos personas mínimo que hay en el conflicto. Entonces hay que ser asertivo y colaborativo a la hora de poder resolver un conflicto. El segundo paso, y creo que es de los más importantes, es el diálogo. Es el poder entender la perspectiva de la persona con la que tenemos el conflicto o de las demás personas, si es un conflicto grupal. Saber qué sienten ellos, cuál es su opinión, y debemos entender que es un diálogo, que no es llevar a nuestras emociones a más allá, no es gritar, no es expresar nuestro enojo, sino simplemente saber que no estamos de acuerdo con un punto, pero podemos llegar a un acuerdo. Una vez entendido todo esto, pues los puntos en sí son reconocer que tenemos un conflicto, no dejarlo de un lado, no decir que no existe, comprender lo que sentimos nosotros, lo que nos causa primitivamente el conflicto, y una vez entendido esto, tener el razonamiento para decir que podemos colaborar con la otra persona para resolver el conflicto. Cuando entendemos esto, podemos entrar a otra etapa, que es poder dialogar con la otra persona para entender sus puntos, para así evitar el otro punto, que es la confrontación, evitarla a toda costa. ¿Por qué? Porque si llegamos a un momento de confrontación, que es insultos, que es gritos, pues nunca podemos llegar a un acuerdo. Entonces, todos van de la mano. Si evitamos un paso, nunca vamos a tener una empatía con la persona que tenemos el conflicto, la discusión. Entonces, estos son los puntos para resolver un conflicto. Bueno, mi nombre es Eric Raúl Pérez Pulido y les hablaré acerca sobre la actividad que vamos a realizar. Es una pequeña sopa de letras. En esta encontrarán 15 palabras que tienen que ver acerca del tema de tipos de conflictos y solución de conflictos. En este pequeño cuadro pues encontrarán las 15 palabras, como puede ser poder, intrapersonal, interpersonal, intergrupal, etcétera, etcétera. Para concluir el tema, pues podemos decir que el conflicto siempre va a estar en cualquier ámbito de nuestra vida, familiar, trabajo, escuela y personalmente, porque pues también tenemos conflicto con nosotros. Lo importante de esto es saber entender que tenemos diferentes ideas y que a veces tenemos pensamientos que nos hacen chocar contra nosotros mismos. Lo importante de esto es saber aplicar los tips que les di para poder resolver conflictos. Primero es saber entender en qué me causa molestia y poder así llevar a cabo una solución para satisfacer mi necesidad. Ahora daremos lugar a lo que son las preguntas. Dice la primera pregunta: ¿cuántos tipos de conflictos existen? La segunda: ¿son algo habitual en las relaciones interpersonales? Ayuda a la proliferación de los conflictos, entre otras más.